Las pertenencias de un extraño son lo de menos. Hay que venderlas antes de que pierdan su valor. La voz que escuché al otro lado del teléfono era la de mi nuera, Lorena, fría como el acero. En el instante en que se refirió a la preciada biblioteca de mi difunto esposo, Ramiro, como las pertenencias de un extraño, algo dentro de mí, un hilo fino y tenso, se rompió con un chasquido seco. Un extraño. Así que eso era yo. Eso éramos Ramiro y yo para ella. Un par de extraños. A pesar del $1.000.000 que les di para su casa, a pesar de los 15,000 pesos que les enviaba cada mes, a pesar de haberles prometido una herencia en vida. Pero lo que tú no sabes, Lorena, es el cuidado meticuloso con el que yo, una maestra de primaria jubilada, he documentado cada centavo, cada promesa, cada palabra. No tienes idea del poder que guardan esos registros. El día que me llamaste extraña, ese mismo día, comenzó mi silenciosa venganza. Mi nombre es Isabel Vargas y tengo 73 años. Han pasado 6 meses desde que perdí a Ramiro, mi compañero durante 48 años, en un infarto fulminante. Ramiro, un hombre ordenado y metódico como correspondía a su antiguo puesto de gerente en la Caja Popular, había encontrado en su jubilación un remanso de paz entre su pequeño huerto de traspatio y la lectura. Su estudio, un santuario de estantes de cedro, albergaba más de 2,000 volúmenes, desde novelas clásicas mexicanas hasta tratados de historia y filosofía. Sus tesoros más preciados eran una primera edición de Pedro Páramo y la colección completa de ensayos de Octavio Paz, encuadernada en piel. La imagen de Ramiro, sumergido en la lectura bajo la luz amarina de su lámpara, era la de un erudito, un sabio tranquilo. Por mi parte, después de 35 años dedicada a la enseñanza, había continuado mi vocación como voluntaria en la biblioteca pública del pueblo. Las lecturas de la maestra Isa son las mejores, te hacen sentir que estás dentro del cuento, decían los niños. Cada sábado por la mañana, la sala infantil se llenaba de pequeños rostros expectantes, esperando que abriera los libros y les diera vida con mi voz. Juntos, Ramiro y yo habíamos acumulado ahorros por casi 4 millones de pesos, y el seguro de vida me había dejado otros 2 millones. No era una fortuna, pero sí una base sólida para una vejez sin sobresaltos. Ramiro siempre decía, Isabel, el dinero no es para guardarlo bajo el colchón. Su verdadero valor está en cómo lo usas para ayudar a tu familia y a tu comunidad. Nuestro único hijo, Javier, tiene 45 años. Es un hombre bueno y trabajador, empleado en una empresa de logística en Guadalajara. Desde niño fue un hijo cariñoso, de esos que después de un festival escolar siempre corría a preguntarme, mamá, ¿qué tal lo hice? ¿Viste mi declamación? Recuerdo su carita ansiosa como si fuera ayer. Incluso después de casarse, nos visitaba al menos 2 veces al mes con su esposa, Lorena, y mis nietos, Mateo de 12 años y la pequeña Sofía de 9. Lorena, de 42 años, fue al principio la nuera que toda madre sueña. Mamá Isa, me llamaba con un cariño que parecía genuino. Probaba mi mole y declaraba que era el mejor que había comido en su vida. El mole de usted es el favorito de Javier, suegra. Un día tiene que enseñarme su receta secreta, me decía. Y así lo hice. Pasamos tardes juntas en mi cocina, entre el aroma del chile y el chocolate, su delantal floreado manchado de la misma salsa que el mío. Me sentía orgullosa de la mujer que mi hijo había elegido. Sin embargo, en los últimos años, una distancia sutil pero palpable se había instalado entre nosotras. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, carentes de la calidez de antes. Mis nietos eran mi adoración. Mateo, un niño serio y estudioso que soñaba con ser médico, y Sofía, un torbellino de creatividad y alegría, con un talento especial para el dibujo. A menudo me regalaba retratos, capturando mis arrugas con un cariño que me conmovía. Eran mi razón de ser, el motor que me impulsaba cada día. El funeral de Ramiro fue sencillo pero emotivo. Mucha gente del pueblo vino a despedirse, especialmente sus antiguos compañeros de la Caja Popular. Don Ramiro nos enseñó el valor de la honestidad y el trabajo duro, me dijo un joven cajero. Era un hombre íntegro, de los que ya no quedan.
Esas palabras me llenaron de un orgullo melancólico, un profundo agradecimiento por los 48 años que compartimos. Mientras ordenábamos sus cosas, Javier se me acercó, con el rostro cargado de preocupación. Mamá, te vas a sentir muy sola aquí. Esta casa se siente tan vacía sin papá. Y era verdad. El silencio era abrumador. Ya no se oía el susurro de las páginas de sus libros, ni el murmullo de la radio con las noticias matutinas. La casa, antes un hogar lleno de pequeños ruidos familiares, se había convertido en un mausoleo silencioso. No te preocupes, hijo. Estaré bien. Aunque a veces, quizás, si me sienta un poco sola, admití. Fue entonces cuando Lorena, con un tono suave y compasivo, hizo la propuesta. ¿Y por qué no se viene a vivir con nosotros, suegra? Nos daría mucha tranquilidad saber que no está sola, y para usted sería una compañía. Javier la secundó de inmediato. De hecho, mamá, estamos pensando en construir una casa. El departamento ya nos queda chico y los niños necesitan más espacio. Podríamos diseñar un cuarto para ti en la planta baja, para que todos vivamos juntos. Mi corazón dio un vuelco. La soledad era, en efecto, más pesada de lo que había imaginado. Despertar sin un buenos días, cocinar para una sola persona, ver la televisión sin nadie con quien comentar. La idea de mi hijo era un bálsamo. Pero, ¿y el dinero? Construir una casa es un gasto enorme, objeté. Javier bajó la mirada, avergonzado. Pues de eso queríamos hablarte, mamá. Nos falta dinero para el enganche. Sé que es mucho pedir, pero con nuestro sueldo no nos alcanza. Lorena añadió rápidamente, y su cuarto sería perfecto, mamá Isa. Con vista al jardín, con su propio baño, completamente adaptado para que no tenga que subir escaleras. Piense en el futuro, es mucho más seguro que vivir sola. Miré el retrato de Ramiro sobre la repisa. Él habría querido que su dinero se usara para el bienestar de la familia. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Con 1.000.000 de pesos podríamos construir la casa de nuestros sueños. Un hogar cómodo para todos, incluyéndote a ti, mamá. Respiré hondo y tomé una decisión. Usaré el dinero del seguro de Ramiro. Si es para que la familia viva feliz y unida, él estaría de acuerdo. Sus rostros se iluminaron. Pero la alegría más pura fue la de mis nietos. Abuela va a vivir con nosotros, gritó Mateo, mientras Sofía aplaudía, podremos cocinar juntas, abuela. Me incluyeron en las reuniones con el arquitecto. El diseño inicial para mi habitación era perfecto, un cuarto espacioso de estilo mexicano tradicional, junto a la sala, con un gran ventanal que daba a un pequeño jardín interior. Un cuarto con piso de baldosa es mejor para usted, suegra, más fresco y fácil de limpiar, sugirió Lorena. Sí, y con espacio para la mecedora de Ramiro, añadí, emocionada. Las reuniones eran un placer. El arquitecto incluso nos felicitó por el diseño tan bien pensado para una familia de 3 generaciones. Fiel a mi naturaleza de maestra y a las enseñanzas de mi esposo, redacté un contrato de mutuo simple. Solo para que quede constancia, hijos. Ramiro siempre decía que cuentas claras, amistades largas, les expliqué. Javier sonrió. Ay, mamá, tú no cambias. Eres tan metódica como papá. El documento estipulaba que les prestaba 1.000.000 de pesos, sin intereses, para la construcción de la vivienda, y que la obligación de pago quedaría suspendida mientras yo viviera con ellos. Incluso hablamos de la herencia. Para evitar problemas en el futuro, quiero empezar a adelantarles parte de la herencia. El resto de mis ahorros se los iré dando poco a poco, como donación en vida. Así podrán usarlo para la educación de Mateo y Sofía. Javier y Lorena estaban visiblemente conmovidos. Gracias, mamá. No solo piensa en nosotros, sino en el futuro de nuestros hijos, dijo Javier. Lorena, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Nunca podremos pagarle todo lo que hace por nosotros, suegra. En ese momento, jamás habría imaginado la amarga ironía que escondían esas palabras. Los 6 meses que duró la construcción,
mi corazón rebosaba de ilusión. Por fin podría pasar más tiempo con mis nietos, fortalecer el lazo con mi hijo y mi nuera. La soledad que dejó Ramiro sería reemplazada por la calidez del hogar. Visitaba la obra una vez al mes, viendo cómo los cimientos daban paso a los muros, y los muros al techo. Los vecinos del pueblo me decían con envidia sana, ¡qué maravilla, doña Isa! Vivir con sus hijos y nietos es la bendición más grande. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que a medida que los ladrillos se apilaban, la actitud de Lorena cambiaba sutilmente. Al principio lo atribuí al estrés de la obra. Oye, suegra, creo que su cuarto es demasiado grande, dijo un día. Si lo hacemos un poco más pequeño, podemos ampliar el cuarto de los niños. A la larga, es más importante para ellos. Javier, como siempre, le dio la razón. Lorena tiene un punto, mamá. Tú sola no necesitas tanto espacio. Al mes siguiente, fue la ventana. Mejor la ponemos del lado norte. Así no le da el sol directo y el cuarto se mantiene más fresco. Mi hermoso ventanal con vista al jardín se convirtió en una pequeña ventana que daba a un muro de contención. Mi opinión, antes solicitada, ahora era ignorada. Me convencía a mí misma de que lo hacían por el bien de todos. Lo único que me mantenía a flote eran mis nietos. «Ya casi está listo tu cuarto, abuela. Para que juguemos a las cartas», me decía Mateo. Medio año después, la casa estaba terminada. Un moderno chalet en un fraccionamiento privado en las afueras de Guadalajara, un mundo aparte de mi pueblo tradicional. Con el corazón palpitante de alegría, fui a visitarlos. Llevaba sus pasteles favoritos, de chocolate para Mateo y de fresas con crema para Sofía. Lorena me abrió la puerta. Su rostro era una máscara de cortesía forzada. Su sonrisa cálida había desaparecido, reemplazada por una mirada fría, distante. «Ah, es usted, suegra», dijo, y el tono bajo y seco de su voz me heló la sangre. Ya no era mamá Isa. Era usted. «¿Cómo está, Lorena? Qué hermosa quedó la casa. Vengo a verla y a conocer mi cuarto, estoy tan emocionada». Mi entusiasmo se estrelló contra su expresión de fastidio. «Hoy estamos un poco ocupados. Quizás en otra ocasión. Pero...» Les di el $1,000,000 para ayudar. «Quería celebrar con ustedes», insistí, confundida. Fue entonces cuando Lorena pronunció las palabras que destrozarían mi mundo, la frase más cruel que he escuchado en mi vida. «Mire, suegra, con todo respeto. Usted y yo no somos familia de sangre. Somos extrañas. Y yo no puedo vivir con una extraña bajo mi techo. El estrés me enfermaría». Me quedé sin aire. ¿Extrañas? Después de todo, ¿era una extraña? Javier apareció detrás de ella, pero no dijo nada. Solo miraba a su esposa, incapaz de defenderme, asintiendo casi imperceptiblemente a sus palabras. ¿Y el $1,000,000? ¿Y la promesa de vivir juntos? Mi cuarto, balbuceé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Le agradecemos mucho su ayuda, de verdad, respondió Lorena con una indiferencia pasmosa. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Que nos haya dado dinero no significa que tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos nuestra propia familia, nuestra propia intimidad. Me volví hacia mi hijo. «Javier, ¿qué significa esto?» Él, sin mirarme a los ojos, murmuró, «Mamá, entiende a Lorena. Los planes cambiaron. Creemos que es mejor para todos que te quedes en tu casa». ¿Qué los planes cambiaron? Y nadie se molestó en consultarme, mi voz temblaba de ira y dolor. Seguíamos en el umbral de la puerta. No me invitaban a pasar. Podía oír las risas de mis nietos en el interior, pero no me dejaban verlos. «Puedo ver a Mateo y Sofía», supliqué. «Hoy no. Tienen amigos de visita», mintió Lorena. «¿Amigos?» No oigo otras voces. Por favor, suegra, entienda nuestra situación. No nos incomode.
Su visita es inoportuna. ¿Inoportuna? ¿Molesta? Una vecina pasó por la calle, saludando con la cabeza. ¡Qué casa tan bonita, Javier! Se ven muy felices. Sentí que la humillación me quemaba la cara. Terminé entregándoles los pasteles en la puerta. Gracias. Se los daré a los niños, dijo Lorena, y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue como un portazo en mi alma. Regresé a mi casa vacía y lloré frente a la foto de Ramiro. Ramiro, ¿qué hice mal? ¿Me engañaron? ¿Nuestra ayuda no significó nada? Esa noche no dormí, reviviendo la frialdad en los ojos de Lorena, el silencio cómplice de mi hijo, y esa palabra, extraña, resonando en mi cabeza como un eco infinito. A la semana siguiente, Javier me llamó. Mamá. Necesito hablar contigo. Una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás habían recapacitado. Dime, hijo. No es sobre la casa. Es que los gastos de los niños se han disparado. Entre el nuevo colegio de Mateo y las clases de ballet de Sofía. ¿Crees que podrías ayudarnos con unos 15,000 pesos al mes? Quedé muda. Me trataban como a una apestada, pero no tenían reparo en seguir pidiéndome dinero. Javier, me llaman extraña, no me dejan entrar a su casa, y ahora me pides dinero. Una cosa no tiene que ver con la otra, mamá. Es por el futuro de tus nietos. Tú quieres lo mejor para ellos, ¿verdad? El cinismo de usar a los niños como chantaje me revolvió el estómago. Pero, por ellos, acepté. Empecé a enviarles 15,000 pesos cada mes, recortando de mis propios gastos, de mi pensión de 20,000. Fue el comienzo de un infierno. Cada vez que pedía ver a mis nietos, había una excusa. Están ocupados, tienen mucha tarea. Quise ir al festival del Día de las Madres de Sofía. Preferimos ir solos como familia. La presencia de extraños pone nerviosos a los niños. Para el cumpleaños de Mateo, le compré la bicicleta que tanto quería. Lorena recibió el regalo en la puerta y ni siquiera me dejó ver la cara de mi nieto. Mateo nunca me llamó para darme las gracias. Suegra, agradecemos el detalle, pero le pido que no venga tan seguido. Altera la rutina de los niños. Si llamaba por teléfono, nunca me los pasaban. Están estudiando. No los distraiga. Mateo tiene exámenes importantes, no lo moleste. ¿Molestar? ¿Yo era una molestia para mis propios nietos? La única luz en mi vida era mi amiga y vecina, doña Carmen. Ten paciencia, Isa. Ya entrarán en razón, me decía mientras compartíamos un café de olla. Pero en el fondo de mi corazón, la esperanza se marchitaba. Un día, Mateo me llamó a escondidas. Abuela, te extraño. ¿Por qué mamá dice que siempre estás ocupada? Es verdad. No, mi amor. Nunca estoy ocupada para ti. Te extraño mucho. ¿Puedo ir a verte a escondidas? Esa llamada fue un rayo de sol. Mis nietos me querían. Pero Lorena descubrió la llamada y se lo prohibió terminantemente. No le metas ideas raras a los niños, mamá. Los estás confundiendo, me gritó Javier por teléfono. Estaba completamente sola, enviando dinero cada mes a una familia que me trataba peor que a una desconocida. Las peticiones no cesaron. Suegra, queremos cambiar de camioneta. Una más segura para los niños. ¿Podría ayudarnos con 100,000 pesos? Se los di. Meses después, necesitamos poner aire acondicionado en los cuartos de los niños para que estudien mejor. Son 50,000 pesos. También se los di. En total, mi ayuda ascendía ya a 1,150,000 pesos, más las mensualidades. El golpe de gracia llegó un año después de la construcción de la casa. Fue una llamada de Lorena. Con su habitual tono gélido, me hizo la petición más monstruosa de todas. Oiga, suegra, ¿por qué no vende los libros de su esposo? Son muchos, seguro nos dan un buen dinero.
Ya llamé a una librería de viejo en Guadalajara y me dijeron que nos darían unos 50,000 pesos por todo el lote. Sentí que el mundo se detenía. Los libros de Ramiro. Cada uno con sus anotaciones en los márgenes, cada uno un recuerdo. Lorena. Esos libros son el tesoro de Ramiro. Son sus recuerdos. Su respuesta me atravesó como un cuchillo de hielo. Las pertenencias de un extraño son lo de menos, suegra. Hay que venderlas antes de que se devalúen. Es un desperdicio tenerlas ahí acumulando polvo. Las pertenencias de un extraño. Mi corazón se hizo añicos. Esa noche, en el estudio de Ramiro, abracé sus libros y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Recordé su voz leyéndome poesía, sus manos pasando las páginas con reverencia. Cuando te jubiles, Isa, pasaremos los días leyendo juntos. Releyendo su diario, encontré una entrada. Este dinero es para que Isabel viva feliz. Espero que nuestros hijos no dependan de ella, que aprendan a valerse por sí mismos. Y recuerda siempre, Isabel, todo préstamo, por más familiar que sea, debe quedar por escrito. Ramiro lo había previsto. Al amanecer, con los ojos hinchados pero el alma encendida por una nueva determinación, tomé una decisión. Se acabó. Mi bondad había sido confundida con estupidez por demasiado tiempo. A las 5 de la mañana, me senté en el escritorio de Ramiro. La maestra meticulosa que había en mí resurgió con una fuerza arrolladora. Con una calma glacial, empecé a reunir mis pruebas. El contrato de mutuo por el 1,000,000 de pesos, firmado por Javier y Lorena, guardado impecablemente en una carpeta. Los comprobantes de cada una de las transferencias mensuales de 15,000 pesos. Los recibos de los depósitos por la camioneta y el aire acondicionado. Tenía incluso las grabaciones de las reuniones con el arquitecto, donde se hablaba de El cuarto de la abuela, y los planos originales que mostraban mi espaciosa habitación con vista al jardín. Mi costumbre de maestra de documentarlo todo iba a ser mi mejor arma. Llamé al licenciado Morales, el notario del pueblo y viejo compadre de Ramiro. Licenciado, buenos días. Soy Isabel Vargas. Necesito su ayuda con un asunto urgente. Le conté todo, sin omitir un solo detalle humillante. Al otro lado de la línea, el silencio dio paso a una indignación contenida. Isabel, esto es inaceptable. Es un abuso de confianza, prácticamente un fraude. Le prometieron una cosa para sacarle el dinero y luego la desecharon. Ramiro estaría furioso. Por supuesto que puede exigir la devolución de todo. Incluso el 1,000,000 de la casa, pregunté. Con el contrato que usted tiene, absolutamente. Y podemos detener las mensualidades y exigir el reembolso de todo lo pagado hasta ahora. Podemos incluso reclamar daños y perjuicios. Le enviaremos un requerimiento notarial. Si no responden, procederemos judicialmente. Cuente con todo mi apoyo, Isabel. Se lo debía a mi compadre Ramiro. Colgué el teléfono sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Durante el siguiente mes, preparé mi contraataque en secreto. Seguí enviando los 15,000 pesos, que serían los últimos. Abrí una nueva cuenta bancaria y transferí el resto de mis ahorros, por si a Javier se le ocurría intentar algo. Redacté un nuevo testamento, dejando a mi hijo solo la porción mínima que la ley exige y el resto a una organización de caridad infantil. Hablé con doña Carmen y otras antiguas colegas, quienes se ofrecieron a ser mis testigos. ¡Qué infamia, Isa! Engañar a su propia madre así. Estamos contigo, me aseguraron. El licenciado Morales redactó un documento impecable. Exigía el pago inmediato y en una sola exhibición del 1,000,000 de pesos del préstamo para la casa. Exigía la devolución de los 360,000 pesos de las 24 mensualidades enviadas. Exigía el reembolso de los 150,000 pesos para la camioneta y el aire acondicionado. Y declaraba la cancelación de cualquier promesa de herencia futura. Si la tratan como a una extraña, responderemos como lo haría una extraña, a través de la ley, sentenció el licenciado. Mientras tanto, Lorena seguía presionando. Suegra,
La librería necesita una respuesta sobre los libros. Voy a mandar a que los recojan este sábado. Sigo pensándolo, respondí, saboreando la anticipación. Incluso tuvo el descaro de pedir más. Oiga, suegra, Mateo necesita un curso de verano especial. Son otros 30,000 pesos. Anoté la fecha y la cantidad en mi bitácora. Finalmente, llegó el día. Lunes por la mañana. El requerimiento notarial fue enviado por mensajería certificada al domicilio de mi hijo. Le hablé a la foto de Ramiro: hoy, mi amor, recuperamos nuestra dignidad. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Javier, su voz era un chillido de pánico. Mamá. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Que te devolvamos casi 2 millones de pesos? Respondí con la voz más serena que pude encontrar. No tengo por qué darle explicaciones a un extraño. ¿Qué dices? Soy tu hijo. Tu esposa dijo que yo era una extraña. Y si soy una extraña para ella, también lo soy para ti. Escuché a Lorena gritar de fondo: es imposible. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Esto es una locura. Mamá, por favor, hablemos. Debe haber un malentendido, suplicó Javier. El único malentendido fue creer que la amabilidad era un contrato. Cualquier aclaración, háganla a través de mi abogado. Esa noche, vinieron a mi casa. Golpeaban la puerta. Mamá, abre, tenemos que hablar, gritaba Javier. Hablen con mi abogado, repetí desde adentro, con la cadena de seguridad puesta. Todo esto es su culpa, vieja terca, chilló Lorena. Si no fuera tan dramática. Cállate, Lorena, gritó Javier. La escena, presenciada por varios vecinos que salieron a curiosear, fue la comidilla del pueblo durante semanas. Los días siguientes, mis viejos amigos y vecinos me mostraron su apoyo. Doña Carmen me traía pan dulce y me contaba cómo todo el pueblo estaba indignado con Javier y Lorena. Unos días después, recibí otra llamada. Era Mateo, llorando. Abuela, mis papás están peleando mucho. Papá no tiene dinero. ¿Qué pasó? Mi corazón se estrujó. Mi niño, no es tu culpa. Son problemas de adultos. Pero quiero que sepas que te amo. Sofía tomó el teléfono. Abuela, sabíamos que mamá mentía cuando decía que estabas ocupada. Te extrañamos. Y yo a ustedes, mis amores. Pronto podremos vernos. El licenciado Morales me informó que Javier había llamado, pidiendo un acuerdo. Dígale que no hay acuerdo. Quiero mi dinero de vuelta, y lo quiero ya, fue mi respuesta. El licenciado había investigado sus finanzas. Con la hipoteca de la casa nueva y las colegiaturas, estaban al borde de la quiebra. La caída fue rápida y brutal. Sin mi ayuda mensual, su castillo de naipes se derrumbó. Tuvieron que sacar a los niños de sus costosos colegios privados. Se acabaron las clases de ballet y los cursos especiales. Mamá, ¿por qué ya no puedo ir a piano?, se oía llorar a Sofía en su casa. La reputación de Lorena en su círculo social se hizo polvo. En el pueblo, la gente les daba la espalda. Javier empezó a tener problemas en el trabajo. Alguien que traiciona a su propia madre no es de fiar, se rumoreaba. Mientras tanto, mi vida florecía. Con el dinero que ya no les enviaba, me permitía hacer el viaje que Ramiro y yo siempre habíamos soñado, recorrer los pueblos mágicos de Oaxaca. Me uní de nuevo al grupo de lectura de la biblioteca. Reorganicé el estudio de Ramiro, acariciando cada libro, cada objeto, sintiendo su presencia a mi lado. 3 meses después, el licenciado me llamó. ¿Quieren pagarle en plazos? No. Un solo pago. 6 meses después, la oferta final: Isabel, venderán la casa para pagarle la deuda. Que hagan lo que tengan que hacer. No es mi problema. ¿Y qué pasará con los niños?, preguntaron. Esa es la responsabilidad de sus padres. Nadie los obligó a construir una casa que no podían pagar. Un año después de aquel fatídico lunes,
la casa de sus sueños fue vendida. Se mudaron a un pequeño departamento de alquiler. Vinieron a mi casa y se arrodillaron en mi puerta, suplicando perdón y más ayuda. Es demasiado tarde, les dije. La confianza, una vez rota, no se puede reparar. Ustedes eligieron ser extraños para mí. Ahora, vivan con su decisión. Fui yo, suegra. Fui una tonta. Tenía envidia de usted, de su vida, y la aparté, confesó Lorena entre sollozos. Debimos agradecerle de corazón desde el principio. No solo fueron ingratos. Me insultaron, me usaron y me humillaron. Eso no lo olvidaré jamás. Mi único consuelo fue que, en medio de su ruina, mis nietos volvieron a mí. Un día, Mateo y Sofía llegaron solos a mi puerta. Abuela, perdónanos, dijo Mateo. Los abracé con todas mis fuerzas. Ustedes no tienen la culpa de nada, mis niños. A partir de ese día, recuperé a mis nietos, y entendí que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre. 2 años después, inspirada por mi propia experiencia, comencé a dar talleres gratuitos en el centro comunitario para personas de la tercera edad, enseñándoles sobre sus derechos legales. Nadie tiene derecho a abusar de nosotros solo porque somos mayores, les decía. Mi historia les dio valor a muchos. Finalmente, recibí la última llamada del licenciado Morales. Isabel, me informan que el pago total ha sido realizado. 2.120.000 pesos, contando intereses. Están en su cuenta. Miré el atardecer desde mi ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. A mis 73 años, mi verdadera vida estaba a punto de comenzar. Me acerqué al retrato de Ramiro. Misión cumplida, mi amor. Recuperamos nuestro dinero, pero sobre todo, nuestra dignidad. Ahora, voy a vivir. Por los dos.